La recaudación de los niveles nacionales, provinciales y municipales se han visto sensiblemente afectada por la pandemia de COVID-19, tanto por la reducción y postergación de vencimientos como por la caída de la actividad y el atraso en el pago de los mismos. El presente informe realiza una aproximación del impacto mencionado a través del análisis y seguimiento de la evolución real de las transferencias por coparticipación de las provincias en el mes de enero de 2021 en virtud de una comparación con el último año, y a la par esa misma información se utilizó para estimar la evolución real del impuesto a las ganancias y de IVA, y finalmente se incorporó el análisis de la evolución de los recursos tributarios de cada provincia. De la coparticipación federal, este sistema de rango constitucional, vamos a estar hablando con Valentina Castro, que es economista de CEPA, para saber de qué se trata, cómo es la distribución en la República Argentina, cómo es la coparticipación, de qué se trata y demás. Hola Valentina, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes. Bienvenida, Valentina. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, han hecho un trabajo muy interesante. Me gustaría por ahí arrancar en esta historia de saber cómo se distribuye la coparticipación federal en el país, Valentina. Bueno, nosotros sabemos que hay dos grandes fuentes que hacen a los recursos de la coparticipación, que son básicamente lo que es el IVA, que es el impuesto al consumo, y por el otro lado está el impuesto a las ganancias, ¿no? Nosotros lo que hicimos acá en este informe es un seguimiento a la evolución de, bueno, cómo fue la coparticipación mes a mes, sobre todo en un contexto tan particular como fue el de este 2020 marcado por la pandemia, ¿no? Entendiendo que el contexto económico en Argentina en la etapa pre-pandemia ya era complejo en materia de recaudación, y con el impacto del COVID-19 esta situación se agravó significativamente. Y bueno, en estas circunstancias lo que sucedió es que la recaudación de los niveles tanto nacionales como provinciales y municipales se ha visto sensiblemente afectada, ¿no? Por lo tanto como la reducción del monto de impuestos y también las tasas derivadas de la inactividad de esas actividades que estuvieron paralizadas, ¿no? Como también el atraso de los mismos impuestos. Entonces, esto es importante porque estamos en un año particular donde en paralelo que hubo una caída histórica en los niveles de recaudación, sobre todo en los meses de marzo y abril, que es ahí la gran caída. También en paralelo hubo un incremento del gasto público a niveles muy grandes que, bueno, se traducieron en los recursos que destinó el gobierno para solventar la crisis provocada por la pandemia. Claro. Estos números hablan a las claras de una recuperación ¿en qué tiempo? Digo, porque esta baja de coparticipación ha sido histórica y los niveles de recuperación también indican que va a llevar un tiempo con el daño económico que significa para las provincias. Exactamente. Bueno, nosotros lo que mostramos acá en el informe también es, bueno, cómo mes a mes podemos ir viendo esta evolución, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte de la pandemia, hasta el mes de mayo se observa un impacto negativo sobre lo que es la recaudación, que es sostenido y empeora. Por ejemplo, en el mes de marzo la recaudación cae en un 11%, un 17% en abril, un 25% en mayo. Entonces, a partir de esos meses lo que podemos empezar a notar es un retorno a los niveles prepandemia, que en realidad ya los niveles prepandemia eran malos. Esto es un dato que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, ahora lo que se está volviendo es a esos niveles prepandemia, y por ejemplo enero muestra un incremento real de un 3%, ¿no? Este rendimiento es importante mencionar que se relaciona con un muy buen desempeño de lo que es la recaudación por parte del impuesto a las ganancias, por el incremento de la recaudación de bienes personales, que se multiplicó casi 6 puntos interanual, y también, bueno, acompañado de un moderado desempeño positivo del IVA. Eso es como las primeras conclusiones que podemos sacar, ¿no? En un contexto donde en estos meses, en materia también económica, se está viendo una recuperación en ciertos sectores, y bueno, también sucede lo mismo con la recaudación. En el recorte nacional, ¿cuáles son las provincias que necesitan más coparticipación, aquellas más dependientes, Valentina? Bueno, nosotros lo que acá hacemos es este análisis que también
lo hacemos por provincias, ¿no? Y cuando, bueno, uno va provincia por provincia, ve que hay dos extremos, que por un lado es una caída de un 56% en la ciudad de Buenos Aires, y por el otro lado hay una recuperación en distintas provincias, como lo que son Santa Cruz, como lo que es Río Negro, de alrededor de un 12%. Entonces podemos ver que quizás esas provincias que antes no recibían tantos recursos de coparticipación, sí se está sucediendo en los últimos meses, y eso, bueno, un poco llama la atención, y podemos ver esta recuperación en particulares provincias, como te mencionaba previamente, como es Santa Cruz, como es Río Negro, como es Neuquén, donde se incrementaron los niveles de recaudación, sobre todo en este último mes de enero. Bien. Se empezó a hablar mucho nuevamente de la coparticipación en líneas generales a partir del recorte que le hace el presidente Alberto Fernández a Horacio Rodríguez Larreta. Mucho se planteó de eso. ¿Hay un sistema de distribución que sea igualitario para todas las provincias? ¿Hay un bloque que tiene que ver con la cantidad de habitantes? ¿Cómo se determina el nivel de ingreso para cada provincia? Exactamente. Bueno, el nivel de ingreso por cada provincia, y esto es un poco lo que se puso en discusión algunos meses atrás cuando se discutió esta medida de Alberto Fernández, es que quizás hay provincias que necesitan aún más recursos de los que ya estaban incorporados, y siempre, bueno, todos esos recursos recayeron sobre la ciudad de Buenos Aires. Y la realidad es que, bueno, ahora al poder distribuir esos recursos hace que hay provincias que recién ahora en enero o recién en los últimos meses están recuperando los niveles en materia de recaudación, que no solo se vieron afectados por la pandemia, sino que estas provincias ya venían con niveles bajos desde hace varios años atrás. Entonces también esto es importante mencionarlo. Ahora bien, en cuanto a la distribución, lo que se hace es una distribución a partir de el nivel de gasto que tiene cada provincia, o sea, a partir de las partidas de gasto, ahí se calcula lo que se debería dar en materia de recursos de coparticipación. Por eso siempre se puso tan en cuestión la cuestión de que Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, recibía niveles escandalosos en comparación con otras provincias que no los recibían y realmente los necesitaban. ¿Cuáles son las provincias que peor están con respecto a este periodo, ¿no, de pandemia? Bueno, en relación a las provincias que quizás bajaron, y sobre todo en este periodo de pandemia, que es hasta los últimos datos que tenemos, que son los datos de enero, por ejemplo, uno de los casos que más se ve la caída, se puede analizar Tierra del Fuego, lo que también es la provincia de Chubut, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, por esto que mencionábamos previamente, ¿no? Jujuy, quizás la parte más del norte, pero bueno, después vemos una buena recuperación en lo que es Río Negro, en lo que es Formosa también. Ajá. Valentina, así que es bastante diverso, sí. Sí. No, pensaba en esto como me decías al comienzo también de el golpe económico que han tenido provincias que son dependientes de la coparticipación, y algunas también que reclaman históricamente. Recordaba con este conflicto que tuvo Alberto Fernández con Horacio Rodríguez Larreta, de la redistribución, los tiempos, ¿no? Y la necesidad económica de no generar cada provincia actividades que fundamenten una no dependencia del Estado en forma continua. En este circuito, la Argentina es muy dependiente de la coparticipación. Muchas provincias están continuamente reclamando esos fondos porque tienen economías quebradas, y muchos antes del tiempo de pandemia, ¿no? Exactamente. Yo creo que son dos cuestiones, ¿no? Cuando uno discute coparticipación, también de fondo estamos discutiendo un esquema de producción, claro, que es lo que vos mencionabas previamente, ¿no? Donde sabemos que el 90% de los recursos productivos, que son hoy en día los sectores que marcan la economía de la Argentina, se concentran en la ciudad de Buenos Aires, y eso hace también que exista una dependencia con las provincias que están quizás más alejadas de la ciudad de Buenos Aires, donde, bueno,
no se concentran y necesariamente su economía depende de los sectores que se encuentran concentrados, ¿no? Y por ejemplo pienso en lo que es el sector de la producción industrial, el sector de la construcción y demás, donde sus grandes compañías se suelen situar en la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo creo que además de discutir en materia de coparticipación, además de discutir recursos y tributación, yo creo que también hay que discutir un esquema productivo de trasfondo, que es, bueno, dónde van a ubicarse estos grandes sectores que hoy en día marcan la economía y el desarrollo, y yo creo que este 2021 sobre todo va a ser un año clave en la recuperación y eso también va a entrar en discusión. Analizando algunas cuestiones previas con la charla tuya, buscaba información respecto a la coparticipación, ¿no? Y este régimen que fue establecido allá por 1988 a través de la 23548, de forma transitoria, ¿no? En aquel momento, pero a falta de acuerdo de las provincias en aquella oportunidad, la norma todavía sigue en pie, ¿no? A pesar de las reformas constitucionales de 1994 que implicaba una reforma definitiva. ¿Qué tema, no? El de Argentina, en donde ni una ley todavía, que han pasado tantos años, nos permite ponernos de acuerdo para esta distribución. Exactamente, y esto quizás llama la atención, ¿no? Digo, hace varios años ya que hay una ley establecida y no hemos podido terminar de cerrar, y lo que sucede es que no solo quedan discusiones en el aire, sino que se traduce en la economía real, que es esta situación de que hoy en día, en un contexto de pandemia que golpeó no solo a Argentina, sino a nivel global, digo, las provincias se ven aún más afectadas cuando ya años anteriores estaban afectadas. Entonces, esto es lo que se pone un poco en discusión cuando discutimos coparticipación, que estamos discutiendo también la economía real de cada una de las provincias y cómo vamos a recuperar esa economía durante este periodo de recuperación que recién está empezando en estos meses. Sí, claro, y de hecho ayer lo hablábamos también con los planes de precios cuidados, de precios justos, de cosas que repercuten en Buenos Aires y que no llegan al interior, y bueno, y acá estamos viendo que también hay un poco de reflejo de eso, ¿no? Exactamente, bueno, en materia de control de precios, yo creo que también para después de estos últimos años donde los niveles inflacionarios han sido muy grandes, yo creo que hay una tarea muy clara que tiene el gobierno, sobre todo para este año, que es intervenir en materia de control de precios, y yo creo que para que esa intervención sea real, lo que hay que hacer, que quizás un poco incomoda a los grandes empresarios y quizás no estamos acostumbrados a discutirlo, hay que revisar lo que son las cadenas de producción y de comercialización. Digo, hoy en día, para que tengamos una idea, son 20 empresas las que concentran todos los productos que uno encuentra cuando va a la góndola del supermercado. Entonces, yo creo que ahí es necesariamente lo que hay que discutir son las cadenas de producción y de comercialización, que son los que ponen los precios, son estos formadores de precios que uno, bueno, cuando va a la góndola lo encuentra, pero bueno, hay un camino de trasfondo que quizás no se estudia o no se revisa, y yo creo que eso es lo que hay que empezar a cuestionar e intervenir de esa forma. Y hacerlo a nivel federal, ¿no? Como vos mencionabas previamente, no que solo estas medidas se concentren en la ciudad de Buenos Aires, sino que se expandan a nivel federal, porque la inflación no solo le toca a la ciudad de Buenos Aires, sino que toca a todos los argentinos y las argentinas. Exactamente. En todo el país. Valentina, gracias por tu tiempo, como siempre. Gracias, Valentina. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos.